Muy bien, vamos a compartir entonces pantalla para continuar con dimensionamiento. Estábamos viendo, o empezábamos a ver, las distintas reglas que hay que tener en consideración para poder hacer un buen dimensionamiento de los objetos, de las piezas. La primera regla que ISO establece es de que en el dibujo no deben de haber cotas innecesarias, dimensionamientos innecesarios. En otras palabras, en el dimensionamiento se debe de dimensionar las medidas estrictamente necesarias. No puede haber una repetición de una dimensión en una vista que se repita en otra vista. Por eso hay que tener mucho cuidado en el sentido de que eso no suceda. Porque si hay repetición de medidas, entonces eso causa cierta incertidumbre en las dimensiones del objeto y en su fabricación. Es un poco confuso qué cosa es que, o qué cosa hay que dimensionar en el objeto cuando se tienen lugares del objeto o distancias del objeto o características especiales del objeto para poderlos dimensionar. Por ejemplo, acá tenemos en este dibujo central, tenemos el objeto en dos vistas. En la vista frontal tenemos representado el cilindro de esta manera. Y en la vista superior, obviamente, se representa con una circunferencia, representándolo el cilindro que tiene este diámetro y que tiene esta altura. Inicialmente este cilindro era completo, pero después de trabajarse este cilindro, de maquinarse, se le hizo este canal que se ve en la vista frontal. Y ese canal en la vista superior está representado por estas líneas. Es decir, con una máquina herramienta se le hizo este canal a este cilindro, de tal manera que el cilindro quedó de esta manera. Entonces, cuando se hizo este canal al cilindro, apareció esta distancia. Esta distancia aparece precisamente porque a este cilindro se le ha hecho este canal. Y por consiguiente, ISO recomienda y dice: no dimensiones, no le pongas dimensionamiento a aquellos lugares del objeto que se ha obtenido por el proceso de fabricación. ¿Ya? Precisamente esta distancia que ustedes ven en la vista superior se produjo porque a este cilindro se le hizo este canal. Y por consiguiente, siguiendo la reglamentación o las recomendaciones de ISO, esta distancia no se debe de dimensionar. ¿Ya? Entonces, los lugares del objeto que se originan por el proceso de fabricación, no debes de dimensionarlas, dice ISO, expresado con otras palabras. También podríamos expresar de que todo el dimensionamiento, todo el acotamiento que tú vas a realizar a tu objeto, tienen que ser las estrictamente necesarias.
Si tú le pones una línea de dimensión para expresar la dimensión de ese objeto, tienes que sustentar por qué lo haces. Y obviamente que el resultado va a ser porque es necesario hacer ese dimensionamiento, como en este caso. Esta distancia que le ponemos acá a este canal es muy necesario. ¿Por qué? Porque con esta distancia estamos determinando de que para que se pueda hacer este rebaje, para que se pueda hacer este canal, ese canal debe de llevar esta dimensión. Esta dimensión. Obviamente, si quisiéramos también expresar, por ejemplo, la profundidad que debe tener el canal, entonces a partir de este punto sacamos una línea de extensión. Y a partir de este punto sacamos otra línea de extensión. Entre las dos líneas de extensión le ponemos una línea de dimensión. Al final y al inicio de la línea de dimensión le ponemos los extremos, que vendría a ser la flecha correspondiente. Y alineadamente le colocamos el texto. Pongamos el caso de que acá vaya el texto. Entonces, esta dimensión y esta dimensión son necesarias para poder expresar la longitud y la profundidad del canal que se debe de hacer a este cilindro. Obviamente que esta dimensión mejor hubiese sido representarla en la parte superior como diámetro. La línea de dimensión como diámetro. Esta dimensión también es muy necesaria. ¿Por qué? Porque precisamente nos está dando el diámetro del cilindro. Entonces, si quisiéramos dimensionar esta parte del objeto, como está dimensionado acá, nos tendríamos que preguntar, ¿para qué es útil esta dimensión? Y después que lo pensemos y después que analicemos un poco el dibujo, vamos a llegar a la conclusión de que no es necesaria colocar esta dimensión. Por eso dice, evitar cotas innecesarias. Y las cotas innecesarias precisamente salen del proceso de fabricación, como en este caso. Acá tenemos una plancha, ¿ya? De un grosor homogéneo. A esa plancha se le ha hecho este agujero, ¿ya? Un agujero circular. Y después de hacerle el agujero, se le ha quitado este material, se le ha quitado material a la plancha por este lado, como un canal. De tal manera que apareció esta dimensión. ¿Por qué apareció esa dimensión en este objeto? Porque precisamente se hizo el agujero y además el canal. ¿Es necesario dimensionar o poner dimensión al objeto de esta manera? No. Esta dimensión es necesaria. Acá tenemos este otro objeto también plano. Es una plancha plana de un espesor homogéneo, a donde ya tenemos esta medida, longitud, esta altura a este lado y esta longitud hasta este punto. Por consiguiente, esta medida que estoy señalando acá sería totalmente innecesaria. Porque ya tenemos esta distancia hasta acá, ya tenemos esta distancia hasta allí, cortado el material y obviamente esto va a resultar del producto del corte de un material plano que se le ha cortado de esta manera. Entonces, la primera regla dice, hay que evitar dimensiones innecesarias. Ahora, como tienes que dimensionar los objetos, tienes que tener cuidado de que todas las dimensiones tienen que estar
ubicadas adecuadamente entre las vistas y en el lugar donde se defina mejor las dimensiones. ¿Ya? Obviamente que cualquier dibujo que tú hagas, ¿con qué finalidad se hacen los dibujos? Los dibujos se hacen con la finalidad de que precisamente ese dibujo que estás haciendo, sobre todo que tú eres ingeniero industrial, lo vas a fabricar. Por ejemplo, acá tenemos un objeto que tú estás viendo con este dibujo en dos vistas, vista frontal y vista superior. ¿Para qué se ha realizado estos dibujos en dos vistas? Para tener el objeto definido. Vamos a tener el objeto definido de tal manera que después de terminar de hacer el diseño, el dibujo, lo vamos a mandar a la empresa para que fabriquen este tipo de piezas que hemos diseñado, que hemos dibujado. Y por consiguiente, el maestro que se va a encargar de la fabricación, o sea, el fabricante, tiene que tener toda la información claramente definida. Y precisamente él, para que pueda fabricar, tiene que basarse en el plano que nosotros como dibujantes, como diseñadores, como ingenieros gráficos, tenemos que entregarle. Y obviamente el plano que él va a leer tiene que ser un plano que sea claro y fácil de interpretar. Por eso, las dimensiones tienen que colocarse, en primer lugar, distribuidas entre las vistas y además en lugares que correspondan a la claridad. Por ejemplo, acá tenemos en este objeto un ejemplo nada más. Este rebaje, ¿ve? Este canal que se le ha hecho a este objeto que es un paralelepípedo, ¿ve? Ese canal en la vista superior se ve de esta manera y en la vista frontal se ve de esta manera. Entonces, ¿a dónde es conveniente dimensionar ese canal? ¿En la vista frontal o en la vista superior? Obviamente que vamos a tener dificultades en dimensionar este canal en la vista frontal, pero va a ser mucho más fácil dimensionarlo en la vista superior, porque ahí tenemos el ancho, mejor dicho, el largo del canal, acá tenemos el ancho, y la profundidad es a través de toda la altura de la pieza. Por consiguiente, estas dimensiones obligatoriamente tienen que ir en este sector, lo mismo que en esto. Acá también tenemos otro canal que se le ha hecho a la pieza. ¿Es conveniente dimensionarlo en la vista frontal? No. Es conveniente dimensionarla en la vista superior. ¿Ya? Si quisiéramos dimensionar el diámetro del objeto, o sea, de este diámetro de este agujero que tiene el objeto, obviamente que en la vista superior se ve como un círculo y por consiguiente el dimensionamiento lo haríamos en esta vista. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios que hay que tener para que la claridad del dimensionamiento esté adecuadamente establecida para que cualquier persona que lea el diseño, el dibujo que estamos haciendo, no tenga ningún impedimento en entender y además de hacer una buena interpretación del dibujo. Por eso dice la segunda regla: las dimensiones hay que colocarlas y distribuirlas entre las vistas. ¿A dónde colocar esas dimensiones? En aquella vista a donde se observe mejor. Tercera regla: cada vez que dimensiones tus objetos, preferible que lo hagas por el exterior, ¿ya? Por la parte exterior.
Siempre que tengas que dimensionar, recomendable es que lo hagas por la parte exterior. Si por la parte exterior algo te molesta, entonces ya puedes hacerlo por la parte interior. ¿Eh? Por ejemplo, acá, para dimensionar este detalle que tiene este objeto. ¿Eh? Lo hacemos internamente, pero podríamos hacerlo mejor externamente. O sea, esta dimensión, en vez de que esté dentro del objeto, podríamos sacarlo con esta línea de extensión, un poco más lo prolongamos, y en vez de que esté acá esta dimensión, preferible lo ponemos por este lado. Y listo. Mejor sería acá una pequeña dimensión por acá, la altura correspondiente del objeto, y esto obviamente es un poco más dificultoso sacarlo, porque como acá hay una superficie inclinada, entonces tendríamos que sacarlo por acá, y como esto también tendríamos que dimensionarlo por la parte exterior, entonces en vez de hacerlo por la parte interior, mejor podríamos hacerlo por la parte exterior así. Y obviamente como este es un arco, el arco se representa a través del radio. Radio tanto, en vez de que vaya por la parte interior. Esto sí, inevitablemente tendría que ir ahí para que no haya confusión con la otra dimensión que lo podemos sacar a un costado. Entonces, la tercera regla dice, preferible, ¿ya? Hay que también entender bien lo que dice ISO. ISO no dice, oye, obligatoriamente tienes que dimensionar por la parte exterior. No, eso no dice. Sino ISO te dice, amigo mío, preferible es que dimensiones por la parte exterior. Es una recomendación. Claro, tú vas a hacer todo lo posible por hacer de esa manera, pero en algunos casos no vas a poder cumplir simplemente porque hay otras razones. Y eso no quiere decir de que estés haciendo mal las cosas, sino que te ha dicho preferible. De repente tú lo haces todo internamente, justificando el por qué lo haces. Y no hay lugar, digamos, a que el dibujo esté mal dimensionado, mal acotado. Cuarta regla. Ya conocen ustedes qué cosa es, pues, medio corte, ¿no es cierto? O el semicorte, llamado así. Cuando tú tengas que hacer un medio corte, recomendable, te dice eso, que separes las dimensiones exteriores de las dimensiones interiores. Entonces, eso es lo que te dice ISO. Cuando tengas que dimensionar la parte exterior y la parte interior del objeto, y eso se presenta generalmente cuando tú tienes un objeto que le has aplicado un medio corte, como en este caso. Entonces, hay que procurar separar las dimensiones exteriores, como acá está, la dimensión exterior por acá, esta otra dimensión por acá exterior, y esta otra por acá, por un lado. Y por acá las dimensiones interiores, o sea, la dimensión que hay desde esta superficie hasta esta otra. Y la otra dimensión interior que hay desde esta superficie interior hasta esta otra superficie. O sea, las dimensiones interiores. Eso también es lo que te recomienda ISO cada vez que tengas que hacer ese tipo de dimensionamiento. Y acá hay otra recomendación que reafirma también ISO en el sentido que dice de colocar las dimensiones, las cotas, teniendo en cuenta la claridad y la facilidad para entender el dibujo e interpretarla. Esa es la idea, que refuerza lo que anteriormente estábamos explicando. Por ejemplo, acá, como tú puedes ver, este es el dibujo de un eje. Un eje. ¿Ah?
O sea, esta parte de acá es circular, esta parte de acá también es circular. Todas las superficies de acá son circulares. Termina en esta parte circular, pero acá termina en una rosca, ¿ya? En una rosca. Así como tú conoces los tornillos, termina en una rosca. Pero todas las superficies acá son cilíndricas. Por eso, con esta dimensión, con esta línea de dimensión, se representa este diámetro. Con esta otra, este otro diámetro. Con esta otra, el diámetro menor que hay acá. Y con esto, el diámetro de la rosca. Y como tú puedes ver, el dimensionamiento está ordenado, ¿eh? De tal manera de que acá se ha empleado el sistema de dimensionamiento en base a un plano o a una línea, ¿ve? Ya hemos visto anteriormente, tú ya conoces por teoría, que anteriormente hemos visto, que hay 3 sistemas para dimensionar los objetos. El primero es el dimensionamiento en serie o en cadena. ¿Qué te habíamos explicado y te habíamos dicho? Que no es muy recomendable utilizarlo porque acumula errores. El otro sistema es el sistema de superficie base o línea base. El dimensionamiento de superficie base o de línea base. Precisamente eso es lo que estamos. Y el tercero es la combinación de los dos. Es la combinación de los dos sistemas. Acá básicamente estamos utilizando el sistema de dimensionamiento en base a una línea o a un plano. Precisamente acá está la línea base de donde sale todas las dimensiones. ¿Ah? Y ahí está, como tú puedes ver, indicado en este lado para saber qué ángulo tiene acá el chaplán. El radio que hay en este sector, la distancia que hay en este pequeño, digamos, pase de este diámetro mayor a este diámetro menor, y con esta directriz que se llama así, estamos representando o estamos dimensionando el diámetro que tiene este pequeño canal que se le ha hecho al eje en esta parte central. ¿Ves? O sea, cuando tú colocas las dimensiones adecuadamente, vas a tener pues una claridad y una facilidad para poder leer el dibujo y no vas a tener ningún inconveniente en interpretarla y en entenderla. Muy bien, sexta regla. ¿Qué te dice? Eso te dice lo siguiente. Cuando tú tienes dimensiones o cuando tengas tú cotas o dimensiones que guarden relación entre sí, entonces esas dimensiones deben de ir en una misma vista. Cuando tengas dimensiones o cotas que guarden relación entre sí, deben de ir en una misma vista. Acá tenemos ese ejemplo, ¿ve? Acá tenemos ese ejemplo. Acá tenemos la parte de este objeto, la parte de un objeto, ¿eh? Que se ha dibujado solamente una pequeña parte, o sea, un extremo, ¿ya? Eso por la vista superior. Y en la vista frontal se ha dibujado la parte que se ve acá, pero en corte, ¿eh? En corte, este se llama corte parcial, como tú sabes, ¿no es cierto? Corte parcial, solamente la parte que nos interesa. Y ahí está, ¿eh? Entonces, si tú analizas esto, acá tienes la vista superior y acá tienes la vista frontal, entonces dices,
ahora voy a dimensionar. Y lo más lógico sería de que al momento de dimensionar tú digas, voy a dimensionar los diámetros de estos círculos. Y por consiguiente, lógicamente te lleva a colocar por acá el diámetro de ese agujero con el correspondiente extremo, pues, ¿no es cierto? Hasta allí. Y por este otro lado, este otro diámetro de este otro agujero. Eso sería lo lógico porque anteriormente hemos visto, ¿no es cierto? Y hemos dicho de que hay que dimensionar o hay que colocar las dimensiones en aquellas vistas a donde se interprete mejor. Y si yo quiero, pues, yo tengo acá un agujero, en la pieza hay un agujero cilíndrico, un agujero circular, entonces, ¿qué mejor dimensionarlo acá? Pero no es ese el caso, ¿eh? Eso sería si nosotros analizamos desde el punto de vista anterior. Pero si nosotros ahora vemos que este agujero de acá está relacionado con su altura. Está relacionado con su altura. Y por consiguiente, en vez de dimensionar acá el diámetro, obligatoriamente tiene que venir en esta vista. Por eso dice, las dimensiones que guarden relación entre sí, claro, este diámetro mayor, que es este, guarda estricta relación con su profundidad. Por consiguiente, acá lo dimensionamos. Este agujero que tenemos con este diámetro guarda estricta relación con el otro agujero más pequeño de acá. Por eso también lo dimensionamos en esta vista. No a donde debería de corresponder. Acá lo que prevalece es dimensiones que guardan relación entre sí, dimensionarlas o colocarlas en una misma vista. Lo mismo acá. Acá tenemos este extremo de una plancha con un agujero en este extremo. Acá tenemos precisamente la otra vista, que es la vista lateral derecha, en corte, a donde tenemos que este agujero, a diferencia de estos otros, son agujeros pasantes. Este agujero no es pasante. Por consiguiente, este agujero se llama agujero ciego. Así se llama. En el argot mecánico, el agujero que no es pasante se llama agujero ciego. Entonces acá tenemos un determinado diámetro del agujero con su correspondiente profundidad. Por consiguiente, ese dimensionamiento va en esta vista. Esa es la sexta regla que nos propone ISO para el dimensionamiento. Regla número 7. Evitar el acotamiento en serie o en cadena. Evitar el acotamiento en serie o en cadena. Eso es lo que nos dice la sexta regla del dimensionamiento. Si tienes este objeto, que es un objeto que es una plancha delgada y larga, a ese objeto se le ha hecho estos agujeros. Y obviamente queremos dimensionarlo, queremos encontrar la ubicación, ya que están ubicadas en la parte central. ¿Cuál es la ubicación que se tiene desde este extremo hasta el primer agujero? Esta distancia, ¿no? Que es hasta la línea de eje. Y la otra distancia es de eje a eje. Y la otra distancia también es de eje a eje. Y así por el estilo. Hay la tentación de utilizar este sistema
de dimensionamiento, que es en cadena o en serie. Primer dimensionamiento, segundo, tercero, cuarto, etc. No es recomendable utilizar solamente este tipo de dimensionamiento. ¿Cuál es lo recomendable? Utilizar el sistema combinado. Y precisamente acá está el sistema combinado. Tenemos el sistema en base a un plano o a una línea, siendo esta línea o este plano base. ¿Por qué es el plano base? Porque todas las dimensiones salen de ahí. Combinado con dimensionamiento en cadena, pero en pocas proporción. Solamente acá en 2. En 2, en 2. Y acá nada. Entonces, este es un sistema combinado de dimensionamiento, donde se utiliza el método en base a una línea o un plano y el otro método de dimensionamiento en cadena o en serie. Preferible utilizar este sistema y no este otro, por las razones que ya ustedes conocen bien. Regla número 8. Cuando tengas que dimensionar la ubicación, de objetos, ¿ya? Cuando tengas que dimensionar la ubicación de objetos, recomendable que lo hagas a partir de 2 planos o líneas de referencia. Por ejemplo, queremos determinar la ubicación del centro de cada uno de estos agujeros. Por consiguiente, tomamos como plano de referencia este plano de acá arriba. Y tomamos como referencia este otro plano vertical. De tal manera que a partir de este plano vertical salgan todas las dimensiones de ubicación horizontal de los agujeros, por el sistema de dimensionamiento en base a un plano. Y también, como estamos tomando este plano base, toda la ubicación de los agujeros en su punto central vertical sale también a través del sistema en base a una línea de dimensionamiento. ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación que te da ISO con la regla número 8. Regla número 9. La pregunta para la regla número 9 sería la siguiente. Profesor, yo cada vez que voy a dimensionar, ¿cómo voy a dimensionar? Es muy simple. Para que tú dimensiones cualquier objeto, es muy simple. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a dimensionar este sector de acá, este sector desde este punto hasta este punto. ¿Cómo dimensiono? Para dimensionar este sector, saco una línea de extensión. De este otro extremo saco otra línea de extensión. Entre las 2 líneas de extensión pongo mi línea de dimensión con sus correspondientes extremos. Y si quiero dimensionar completo, encima viene el texto. Esa es la manera como yo voy a dimensionar. Otro ejemplo, voy a dimensionar, a ver, este sector de acá, desde acá hasta acá. Primero saco una línea de extensión o de referencia, otra línea de extensión o de referencia. Entre las 2 líneas de extensión y de referencia, coloco la línea de dimensión con sus extremos
y alineado con la línea de dimensión el texto. Y la pregunta acá sería, profesor, ¿usted va a colocar la línea de dimensión entre las dos líneas de extensión, ¿no es cierto? Sí, así va a ser. Por consiguiente, la línea de dimensión, ¿a qué distancia lo voy a poner del objeto? ¿A qué distancia lo voy a poner del objeto? Vamos a suponer que yo voy a dimensionar de esta manera. Voy a dimensionar este sector. Línea de extensión. Otra línea de extensión. Línea de dimensión. Extremo. Y extremo. ¿Será correcto dimensionar de esta manera? Es antiestético, se ve feo. Está muy cerca, Muy cerca está colocado la línea de dimensión al objeto. Como también se ve antiestético que teniendo la línea de extensión y la línea de extensión, yo tenga que colocar la línea de dimensión de esta manera. O sea, muy separado del objeto. Por consiguiente, la regla 9 te dice eso. Las líneas de dimensión vas a separarlas del objeto a una distancia proporcional a su tamaño. Obviamente que si tienes un dibujo pequeño, la separación que va a haber desde el objeto a la línea de dimensión va a ser menor. Y si tienes un dibujo mucho más grande, entonces la línea de dimensión va a estar más separada del objeto. Para un plano hecho en A4 o en A3, generalmente vas a poner la dimensión de separación del objeto a la línea de dimensión de 8 a 12 milímetros. ¿Ya? Mejor dicho, no lo voy a poner a 3 milímetros, ni lo voy a poner a 20 milímetros. Lo voy a poner, obviamente no voy a yo medir, sería incongruente estar midiendo, sino tengo que ver aproximadamente que desde mi línea de dimensión que estoy colocando hacia el objeto, aproximadamente pues habrá unos 9 milímetros, porque puede ser de 8 a 12 milímetros en un dibujo en A4 y A3. Ahora, si el dibujo es más pequeño, obviamente que la dimensión va a ser más pequeña. ¿Ya? Por eso, como tú ves acá, la primera línea de dimensión está colocada a 8 milímetros. Y después ya viene una colocación que puede variar pues también entre 8 a 12 milímetros. De tal manera de que haya cierta orden y cierta, digamos, equidistancia
a usar la arista del objeto como línea de dimensión. ¿Eh? Esta arista que tenemos acá no lo puedes utilizar como línea de dimensión. Esto nunca debes de hacerlo. Para dimensionar este sector, sacas línea de extensión, línea de referencia o extensión, línea de dimensión con sus extremos y el texto en la parte superior. ¿Ya? O sea, en vez de esto, esto. Tampoco utilices la línea de ejes como línea de dimensión. ¿Eh? En este caso, le he puesto acá la línea de dimensión reemplazando la línea de ejes. Nunca, nunca. Si quieres dimensionar la altura, línea de extensión, línea de extensión, línea de dimensión con sus extremos y alineado con la línea de dimensión el texto. ¿Ah? Entonces, esto nunca debes de hacerlo. Regla número 11. Cuando tengas que dimensionar ángulos, ¿ya? Cuando tengas que dimensionar ángulos, vas a colocar, pues, entre lado y lado que forma tu ángulo, una indicación, es decir, una línea de dimensión. Una línea de dimensión, ¿eh? Pero en realidad no es así. ¿Ya? Cuando tengas que dimensionar ángulos, tus líneas de dimensión se van a convertir en arcos de dimensión. Arco de dimensión. Y este arco de dimensión va a tener su centro en el vértice del ángulo correspondiente. ¿Ya? Entonces, si tú quieres, pongamos, dimensionar este ángulo que hay acá, entonces le pones un arco de dimensión cuyo centro de ese arco va a ser este vértice. ¿Ya? Entonces, cuando tengas que dimensionar ángulos, no hay líneas de dimensión, sino arco de dimensión. Y como tú ves, el arco de dimensión también tiene sus extremos. Y ahí estamos indicando que ese ángulo de repente tiene 40 grados, 39 grados, etc. ¿Ah? Eso te dice la regla número 11. La regla número 12 es muy puntual, muy puntual. Y te dice, cuando tú tengas que dimensionar una cuerda, como en este caso la cuerda sería la línea que une estos extremos, ¿no es cierto? Entonces, la línea de dimensión tiene que ser paralela a la cuerda que estás dimensionando. Porque obviamente tú ya por geometría sabes pues de que esta es la cuerda correspondiente, ¿listo? Y esta cuerda tú lo estás dimensionando. Y para dimensionar, simple y llanamente, lo vas a dimensionar con una línea de dimensión que va a ir paralela a la cuerda. Eso te dice la regla número 12. Es muy puntual eso. Muy bien. La regla número 13. La regla número 13 te dice lo siguiente, ¿eh? En el caso de que al dimensionar los objetos no dispongas del espacio suficiente para dimensionarlos, entonces en ese caso utiliza cualquiera de estos modos de dimensionado.
cualquiera de estos modos de dimensionado. Y acá estamos viendo un modo, digamos, 2 modos, 3 y 4 modos de dimensionamiento cuando falta espacio. ¿Cómo, profesor, que falta espacio? Claro, pues, falta espacio. ¿Por qué falta espacio? Yo te voy a poner, fíjate, yo voy a dimensionar desde este punto de acá hasta este punto, ¿ya? ¿Qué hago para dimensionar? Ah, lo que yo hago es, pues, de este punto saco una línea de extensión. Correcto. De este punto saco otra línea de extensión. Y entre las líneas de extensión a una distancia de 8 a 12 milímetros, coloco mi línea de dimensión. Le pongo sus extremos y alineada con la línea de dimensión le pongo el texto. Eso es lo que yo hago. Pero ahora a ver, ¿cómo hago ese proceso para dimensionar este chaflán? Ah, muy simple, pues. Línea de extensión. Línea de extensión. Y línea de dimensión. Y allí, precisamente, viene la dificultad. ¿Por qué? Porque como tú has visto, entre las líneas de extensión, yo tengo que poner mi línea de dimensión. Y además tengo que poner mis extremos. Y además tengo que poner el texto. Pero no me alcanza, pues. Entonces, ¿cuál es la alternativa de que cuando yo tenga que dimensionar pequeños espacios a donde no pueda colocar los elementos de dimensionamiento correctamente, qué es lo que puedo hacer? Entonces, en ese caso, vas a sacar de las líneas de extensión tu línea de dimensión. Ya lo sacaste ya. Esta es tu línea de dimensión. O mejor dicho, tu línea de dimensión lo dejas. Ahí está. Esta es tu línea de dimensión, de acá hasta acá. Pero ¿qué es lo que vas a sacar? Sacas los extremos, ¿ve? Ya que acá no puedes colocar a esta línea de dimensión los extremos, lo sacas por este lado uno y por el otro lado el otro. Y como en este espacio no puedes poner el texto también lo sacas a un costado. Primera solución, sacas extremos y texto. En este otro dimensionamiento, también sacas texto y extremo. En este otro dimensionamiento, colocas otros extremos que son puntos. Y como tampoco puedes poner el texto, a través de una directriz le pones el texto correspondiente. Al igual que en esto, acá sacas los extremos fuera, pero como te alcanza espacio, lo dejas el texto. ¿Ah? Entonces, al igual que en esto, estás sacando fuera extremos y texto. Acá solamente estás sacando extremos, pero texto te queda dentro. Acá estás poniendo otros extremos y sacas con esta directriz tu texto. Esas son las alternativas que tú vas a decidir colocar cuando tengas el dimensionamiento que hacerlo en espacios pequeños. Vas a ver cuando veamos esto en AutoCAD también. AutoCAD tiene su propia manera de dimensionar cuando se presentan estos casos. Regla 14. Las líneas de dimensión recomendable
recomendable que las líneas de dimensión no se corten entre sí ni con otras líneas, ¿ya? La regla 14 es otra de las tantas recomendaciones que te da ISO y te dice que las líneas de dimensión no deben de cortarse entre sí ni con otras líneas, como en este caso, ¿eh? Acá esta línea de dimensión se corta con esta línea de extensión. La solución es que las líneas de dimensión más grandes lo coloques más lejos del objeto, como en este caso, ¿eh? La línea de dimensión más pequeña, más cerca al objeto. Y las líneas de dimensión más grandes, más lejos del objeto. Esta es una recomendación que no siempre, cuando tengas otro tipo de dimensionamiento, se va a cumplir. Pero en la medida que te sea posible, las líneas de dimensión no deben de cruzarse ni entre ellas ni con otras líneas, ¿ya? Regla 15. Nunca, otra prohibición, ¿ve? Nunca debes de trazar líneas de dimensión en la prolongación de los bordes de un objeto, de las aristas de un objeto, como en este caso, ¿eh? Nunca. Nunca. ¿Cómo? De esta manera. ¿Y esto cómo? De esta manera. Esto obviamente que es difícil que lo puedas hacer, pero uno nunca sabe, ¿no? Regla 16. Cuando tengas que representar objetos simétricos, valga la oportunidad para también instruirte un poco más, ¿ya? Cuando tengas que representar objetos simétricos, como en este caso tenemos, este objeto es simétrico y este objeto también es simétrico. Este objeto, siendo simétrico, es simétrico respecto a la línea o al eje vertical. Respecto al eje horizontal, obviamente que no es simétrico. Igual manera, este objeto respecto a la línea horizontal no es simétrico respecto a la línea vertical. Como este es un objeto simétrico, lo puedo dibujar normalmente como tú has dibujado los objetos simétricos. O sea, completamente. Pero también este objeto simétrico lo puedes representar igual que la representación de este objeto. O sea, ¿cómo? Solamente la mitad. Hasta la línea de simetría. Esta representación es correcta y esta representación también es correcta. Podríamos decir que esta representación es una representación rápida. Es una representación, a ver. Sí, pues sencilla, ¿no? Me toma menos tiempo dibujar esto que este otro. Pero cuando tú tengas que representar los objetos simétricos de esta manera, en la línea de ejes le pones dos líneas paralelas. Ese es el símbolo que te está diciendo que este es un objeto simétrico que solamente se ha dibujado hasta la mitad. ¿Ya? Entonces, acá vas a dimensionar objetos simétricos. Cuando tengas que dimensionar un objeto simétrico completamente dibujado, lo vas a hacer de esta manera. Normalmente, quiero saber cuál es la dimensión que hay en este canal. Ah, ya, línea de extensión,
línea de extensión, línea de dimensión y texto. Quiero saber cuál es la distancia que hay entre los centros de estos agujeros. Utilizo la línea de ejes como línea de extensión. Esta otra línea de ejes como línea de extensión. Y entre ellas, mi línea de dimensión y el texto en la parte superior, con los correspondientes extremos. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes un objeto simétrico normalmente dibujado, esa es la manera que vas a dimensionarla, o sea, normalmente. Me había olvidado la palabra. Esto es, digamos, la representación de un objeto simétrico de una manera simplificada. ¿Ve? Acá está simplificada. Porque solamente hago la mitad del objeto, indicando pues con este símbolo que al otro lado es idénticamente igual que al lado izquierdo. Cuando yo tenga que dimensionar un objeto simétrico simplificado, lo voy a hacer de esta manera. ¿Eh? Línea de extensión y de ahí saco mi línea de dimensión. Incompleta, porque no hay a dónde termine. Pero mi línea de dimensión siempre debe de sobrepasar la línea de ejes. Como acá, ¿ve? Ha sobrepasado la línea de ejes. Quiero saber cuál es la distancia que hay en este canal. Entonces, este borde lo utilizo como línea de extensión. Pongo mi línea de dimensión incompleta y en la parte superior mi texto con el correspondiente extremo. Pero mi línea de dimensión tiene que sobrepasar la línea de eje o la línea de simetría. En todos los casos, como ustedes están viendo. No puedo yo dimensionar, ni se me va a ocurrir dimensionar, colocar esta línea de dimensión de 120 de esta manera. Y acá 120. Así no. ¿Cómo? Así. Es decir, la línea de dimensión tiene que sobrepasar a la línea de ejes. Eso es lo que te dice la regla 16. Ya tú sabes que si tienes alguna duda, en cualquier momento puedes abrir tu micro, haces la pregunta correspondiente para que el profesor pueda aclararte o pueda hacerte una nueva explicación. Muy bien. En esta etapa vamos a hacer un pequeño recreo de 10 minutos. ¿Ya? Regresamos.